¿Cuáles son esos factores que afectan el equilibrio? No sé si ya no hay dudas respecto al cálculo de la constante de equilibrio y del otro problema. El último tema corresponde a factores que afectan el equilibrio. Recuerda, Omar, que usted vio un video que nos hablaba de la ley de Le Chatelier. ¿Qué decía? ¿Qué nos decían de la ley de Le Chatelier? Productos o a los reactivos, ¿no? Muy bien, exactamente. El equilibrio químico se logra cuando tenemos iguales las velocidades de formación de reactivos que la velocidad de formación de los productos. En esas condiciones se logra el equilibrio. Pero hay factores, generalmente factores termodinámicos, que son los que vienen a modificar ese equilibrio. ¿Cuáles son los factores termodinámicos? Puede ser la presión, puede ser el volumen, puede ser la temperatura, o bien el agregar un catalizador. Entonces vamos a ver cómo se afectan aplicando la ley de Le Chatelier. Este equilibrio químico representa un balance entre las reacciones hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, la reacción inversa, que siempre consideramos de izquierda a derecha, o la reacción directa, perdón, o la inversa de derecha a izquierda. ¿Está cerrado ahí abajo? A ver, permítame un segundo. Muy bien, entonces. ¿Este ya no? Bueno, gracias. Muy bien, los cambios en las condiciones experimentales pueden alterar el balance y desplazar la posición del equilibrio de tal forma que se minimice este cambio, para que se forme mayor o menor cantidad del producto deseado. Entonces, bueno, para ello, pues vamos a revisar aplicar la ley de Le Chatelier. ¿Qué dice Le Chatelier? Dice que establece que si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida en que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. El término perturbación implica un cambio en los parámetros que le comenté, como la presión, volumen, la concentración o la temperatura,
que puede alterar el estado de equilibrio del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un cambio en la concentración de reactivos a productos? Suponga que tengo una reacción en equilibrio y entonces puede ser que aumente la cantidad de reactivo o de producto. En este caso, Le Chatelier dice que el equilibrio se va a ajustar de tal manera que cancele esta perturbación. Así pues, si un sistema químico está en equilibrio y adicionamos una sustancia, al adicionar una sustancia modificamos la concentración de reactivo o producto. La reacción va a establecer un equilibrio consumiendo parte de la sustancia añadida. A la inversa, si removemos o quitamos cierta cantidad de la sustancia, esto va a provocar que la reacción se lleve a cabo de forma que se forme más de esa sustancia. Así, por ejemplo, si tengo la reacción donde A moles de A reaccionan con B moles de B para producir C moles de C, aquí, ¿cuál sería el efecto? Supongamos que agregamos moles de la sustancia A. Al agregar moles de A, ¿hacia dónde se debe favorecer el equilibrio para minimizar este efecto? Si agrego moles de A, pues entonces quedaría en desventaja con las moles de productos. Así que el equilibrio se debe desplazar hacia los productos. Si un aumento de A favorece la reacción que va de izquierda a derecha, es decir, favorece la producción de productos. Una disminución de A favorece a la reacción inversa, ¿verdad? Donde el producto es A. Ok. ¿Sí? Permítanme un segundito, jóvenes, porque aquí, tengo aquí unos chicos que están trabajando. Sí, adelante, por favor. En este caso, donde disminuye A, pues se va a favorecer la reacción que va de derecha a izquierda. Eso es lo que ocurre cuando cambia la concentración de reactivos o de productos. Si un sistema está en equilibrio y se incrementa la presión total aplicando una presión externa, el sistema responderá con un desplazamiento del equilibrio o la dirección en que se reduzca la presión. Gracias, Aileen, por avisarme. Sí le quería comentar, ¿verdad?, esta situación de que este, cuando me avise, por favor, puede avisarme en el chat del grupo. No me escriba en el chat personal porque esos no los leo, ¿ok?
Tampoco no tiene entrada de cable de la compu. La compu no. No. Ya la buscamos. No tiene. Esto es muy viejito. Por lo regular, sí, me volaba, sí. Se mueve se baja la piececita, le mete, se baja la Uh-huh. No, no trae, necesito comprar un estéreo. Un adaptador. Ándale, un adaptador. Ahí en estéreo, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, dice, si el sistema es gaseoso, por ejemplo, se acuerda de los equilibrios homogéneos, donde todo se encuentra en estado gaseoso, el equilibrio se va a mover en la dirección en que se reduzca el número total de moles del gas. En caso contrario, si disminuye la presión, aumenta el volumen y el desplazamiento será en la dirección de donde haya más moléculas del gas. Así, por ejemplo, si tengo la reacción donde A moles de A gaseoso reacciona con B moles de B gaseoso y produce C moles de C gaseosos, ¿hacia dónde se desplazaría el equilibrio si aumentamos la presión? Al aumentar la presión, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye el volumen. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? Menor volumen. Ajá. Esto sería, en esta reacción, por ejemplo, sería hacia reactivos o productos. ¿Dónde tengo menos volumen? Fíjese, aquí en la reacción tengo, en reactivos tengo A moles y B moles de B. En productos solo tengo C moles de C. O sea, en teoría, un aumento de la presión nos va a desplazar el equilibrio hacia donde tengo menos moles. Sería hacia productos, ¿no? Una disminución de la presión me va a desplazar a los reactivos hacia donde tengo mayor volumen. Tengo aquí A y B moles. Se desplazaría hacia los reactivos. Si se aumenta la presión, disminuye su volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Así es como podríamos deducir el cambio, el efecto del cambio de presión y de volumen en el equilibrio. Otro factor que afecta el equilibrio es la temperatura. De hecho, la temperatura hasta modifica el valor de la constante de equilibrio. En una reacción endotérmica, aquí el calor lo vamos a considerar como si fuera un reactivo. Y en una reacción exotérmica, el calor lo vamos a considerar como si fuera un producto. Entonces, suponga que tengo la reacción endotérmica, donde tengo mis reactivos que absorben calor. Este calor lo absorben de los alrededores. Y bueno, aquí la reacción, yo puedo medir que es exotérmica en términos de la entalpía. La entalpía de la reacción sería positiva. Una reacción es exotérmica cuando la entalpía de la reacción, que es la que mide el calor, es negativa. En este caso, en el caso de la reacción exotérmica, consideramos al calor como un producto, porque la reacción, los reactivos al reaccionar, desprenden calor. Entonces, aquí si en una reacción endotérmica aumentamos la temperatura, esta se va a desplazar hacia los productos. En una reacción exotérmica, si aumento la temperatura, pues esto desprendería más calor, entonces el equilibrio se debe desplazar en sentido opuesto para minimizar el efecto. En una reacción exotérmica, un aumento de la temperatura favorecería los reactivos.
Viceversa, si disminuye la temperatura en una reacción endotérmica, aquí se van a favorecer los reactivos, mientras que si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, se favorecen los productos. Entonces, el equilibrio se va a desplazar en la dirección que absorba calor. Otro factor que afecta el equilibrio es el catalizador. ¿Cómo afecta un catalizador? Los catalizadores cambian la velocidad de la reacción. O sea, normalmente, por ejemplo, en una reacción polimérica, nosotros utilizamos un catalizador para acelerar o retrasar la reacción. Pero no me va a alterar el valor de la constante de equilibrio porque así como aumenta la velocidad de la reacción directa, también aumenta la velocidad de la reacción inversa en la misma magnitud. Por lo tanto, no altera el valor de la constante de equilibrio. A ver, aquí tiene un ejercicio, a ver si más o menos ya quedó claro cómo afectan los factores al equilibrio. Considere el equilibrio del tetróxido de nitrógeno, donde produce dióxido de nitrógeno, con la entalpía de reacción de menos 58 kilojoules. ¿En qué dirección se desplaza el equilibrio cuando se hacen los siguientes cambios? Adición de tetróxido de nitrógeno, remoción de monóxido de nitrógeno, incremento de la presión total al añadir nitrógeno, incremento de volumen o disminución de temperatura. ¿Quién me envió correo? ¿Lo paso derecho o le hago la figura? ¿Cómo sería la figura? Perdón. ¿Sería disminución de la temperatura? Sí, perdón, ¿quién me habló? Disculpen. Ya, profesora. Dije el inciso E, no sé si estoy bien. Yasmín, en una disminución de la temperatura se favorece la reacción directa o la inversa. ¿La inversa? Así es. Se favorece la producción de reactivos. Muy bien. Pues aquí sería el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda. Muy bien. El inciso A, por ejemplo, con la adición de tetróxido de nitrógeno, ¿qué se favorece? Reactivos o productos. Así es, se favorecen. No, reactivos no, porque estoy aumentando. Aquí estoy aumentando justamente la concentración de reactivos. Para minimizar ese aumento de reactivos. Sí, aquí no estoy hablando de calor, aquí estoy hablando de cantidades. Adiciono más cantidad de tetróxido de nitrógeno. Como resultado, pues se tiene que generar más cantidad de dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces aquí se tiene que favorecer
Los productos, muy bien. El equilibrio se desplazaría de izquierda a derecha, en este sentido, ¿no? En el inciso B, a ver, ¿qué es remoción? Sí, estoy quitando cantidad de monóxido de nitrógeno. Para minimizar ese efecto, se debe producir más de la sustancia que se está eliminando. Por lo tanto, se favorecerían productos. Le estoy quitando este producto. Para minimizar ese efecto, el equilibrio se debe desplazar de tal manera que recupere lo que estoy quitando, que se produzca más de eso que estoy quitando, ¿no? Entonces tiene que desplazar de derecha a izquierda, o sea, favorecer a los productos, ya que estoy quitándole un producto. ¿No? Digamos. Muy bien. Ahora vamos a ver en el inciso C. Aumenta la presión porque añado un gas. Al añadir un gas como el nitrógeno va a aumentar la presión. ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio para minimizar ese aumento en la presión? Aquí va relacionado con el volumen. Si aumenta la presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Disminuye? Sí, disminuye. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay menor volumen. El volumen lo puedo medir en términos de las moles, ¿no? Ya que no tengo datos para ver litros, pero sí puedo ver moles. ¿Hacia dónde tengo menos moles? Reactivos. En reactivos, muy bien. Entonces el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda, ¿no? El equilibrio se va a desplazar de productos a reactivos, porque ahí hay menos moles. Ahora el proceso contrario, un incremento de volumen favorece donde hay más moles, que serían productos. En productos tengo 2 moles, en reactivos 1 mol. Aquí el equilibrio se va a favorecer en este sentido, ¿no? ¿Sí, ingenieros? ¿Cómo vamos? A ver, vamos a ver esto. A ver, trata de resolverlo, por favor. Bueno, aquí le voy a hacer un paréntesis para aclararle de la calificación. Su compañera Carol me está preguntando que qué pasa con su calificación. Permítame.
¿Listo, jóvenes? ¿Ya quedó? Bueno, aquí sí le quería aclarar con respecto a las calificaciones, me equivoqué, jóvenes, todos los que tenían 3.5, bueno, con un punto subía a 4.5. Ya me equivoqué, ¿ok? Su calificación era 5. Por eso Carol se quedó con 5. Pero sí le voy a solicitar, Carol, que cualquier duda, pregunta que tengas en el grupo, en el chat del grupo. No me mande chat personales, por favor, porque eso ni los voy a leer. Y luego me satura el teléfono, mandando. Tenemos un chat de grupo, justamente ahí es para la comunicación. Profe, entonces, ¿qué procede? Procede que yo haga la corrección y le baje de 6 a 5 a todos los compañeros que les puse 6. Eso es lo que procede. Porque su evaluación fue de 3.5, más su punto de asistencia sería 4.5. Que en el caso del sistema no me deja poner fracciones, ahí sería bajarle a 4 o dejarle 5. Ya revisé calificación y bueno, a algunos de sus compañeros les quedó con 6, que es lo que usted me comparaba, ¿no? Usted me decía, ¿por qué ellos tienen 6 y sacaron lo mismo que yo? En ese caso, para ellos sería 5. Igual que usted que sacó 3.5. No nos puede dejar a todos en 6. Pero no sacó 6. Sacó Como a los demás. 3.5. Por eso a todos les voy a bajar a 5, ¿no? Que es lo que sacó. Ahí me equivoqué. Realmente con el sistema es muy sensible ahí cuando uno busca calificaciones y yo con frecuencia me equivoco. Bueno, en este caso me equivoqué para favorecer a algunos, ¿no? Pero su calificación correcta sería 4.5. Que le comento que ahí habría que redondear a 5. O sea, usted está bien evaluada, Carol, que con donde me equivoqué fue con sus compañeros. Sí, profe. Pero bueno, a veces corregir en SAES también es complicado, sobre todo porque estamos en tiempos. Si ya me cerraron el sistema, pues ya no puedo hacer correcciones. Si no lo han cerrado, pues corregiré en un momento. No le pude comentar antes de mi calificación porque no me podía meter al SAES. Bueno, estaba muy saturado y no me dejaba meterme. Sí, sí, a mí tampoco me dejaba, ¿eh? Créame que de hecho, como todo el mundo, la ESIME tiene una población de 13,000 estudiantes, 1,000 profesores. Entonces se satura el sistema y al parecer se cayó. Se cayó, tuvimos problema para accesar muchos profesores. Y justamente yo, por eso no le había subido y también usted por eso no podía verla. Lamentablemente, o sea, yo quería subírsela desde el lunes o martes justamente para poder hacer correcciones en tiempo y forma. Pero sí nos pasa, es muy grave el problema que pasa con SAES. Porque, como dice usted, se satura, se cae el sistema y entonces no podemos accesar ni ustedes ni nosotros. Por eso sí lo comento, voy a ver si hoy puedo entrar, porque en teoría el sistema me lo deshabilitaron desde el viernes. No, perdón, desde el 30, ¿cuándo fue 30? Ayer. O sea, en teoría deshabilitaron el sistema ayer, pero no sé si por la situación de que se cayó todavía pueda accesar hoy, hacer corrección, si no, pues bueno, pues ya se quedaría así.
Profesora, una pregunta. Dígame. Había dicho que los sólidos son los que no se cuentan de los elementos. Pero eso es para efectos del cálculo de la constante de equilibrio. Ah. Ujú. Está bien, gracias. Y aquí para ver el efecto de la reacción, pues consideramos a todos reactantes y productos, independientemente del estado de agregación, aunque efectivamente para los gases sí se va a ver reflejado el cambio en la presión drásticamente, ¿no? Porque los gases se expanden o se comprimen. Mientras que sólidos y líquidos, pues el efecto de la presión ahí no refleja tanto cambio, dado que es difícil comprimir un líquido, por ejemplo. Y un sólido, pues prácticamente casi no se comprime, ¿no? Me imagino que esto viene en relación con la pregunta C, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Sí, por ejemplo, aquí en C dice, se disminuye el volumen del sistema. ¿Hacia dónde se favorecería el equilibrio? ¿Hacia productos o reactivos? Hacia producto, porque tiene más moles. Pero está disminuyendo el volumen. Se Ah, favorece hacia donde hay menos moles. ok. Sería Hacia producto. reactivos. Ah, sí es cierto, perdón, se reactivó. Se me fue. Ajá, así es, Dani. Mira, aquí en este caso Ay, no, qué oso. se favorece el equilibrio. Va de productos a reactivos. La reacción va de derecha a izquierda, porque se favorece hacia donde hay menos moles. ¿Por qué disminuye el volumen? Porque hubo un aumento de presión, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el inciso A, se añade cloro. Aumenta la concentración de cloro, que es un producto. ¿Hacia dónde se van a favorecer el equilibrio para minimizar este aumento de concentración? Hacia reactivos, muy bien. Va de derecha a izquierda también. Hay un incremento de temperatura y la reacción es endotérmica. ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio? Correcto. Muy bien. Ahora agregamos pentacloruro de fósforo. ¿Hacia dónde se favorece aquí? Hacia productos, muy bien. Porque estoy aumentando la concentración de reactivos, pues tiene que aumentar los productos para minimizar el cambio. Ahora agrego platino. Pero el platino no reacciona, el platino es un catalizador. Entonces, ¿en ese qué se le pone, profa? ¿No reacciona o...? Aquí no afecta el equilibrio, ¿no? Sí hay reacción. O sea, no podemos decir que no reacciona porque sí está la reacción de formación del tricloruro de fósforo y cloro. Más bien a lo que no afecta es al equilibrio. Porque al adicionar un catalizador va a aumentar la velocidad de la reacción directa, pero también aumenta la de la reacción inversa. Así que se sigue conservando el equilibrio. Muy bien, pues ¿qué le parece llevarse de tarea este ejercicio? Y con esto pues estaríamos terminando lo que compete a equilibrio químico. Empezaríamos a trabajar con el tema de electroquímica.
Bueno, aquí si se considera el sistema en equilibrio siguiente, donde tengo carbono más monóxido de carbono que produce, perdón, dióxido de carbono que produce monóxido de carbono. La entalpía de reacción es de 119.8 kilojoules. Si la reacción está en equilibrio, ¿cuál será el efecto de añadir dióxido de carbono, añadir carbono, aplicar calor, incrementar la presión del sistema disminuyendo el volumen, adicionar un catalizador o eliminar monóxido de carbono? ¿Sí? Aquí, son los equilibrios heterogéneos. Pues sí importa si vamos a calcular la constante de equilibrio, ¿no? Pero para ver los efectos que tienen estas sustancias, o sea, nos va a afectar la cantidad de sustancias, nos va a afectar la temperatura, nos va a afectar la presión, nos va a afectar disminuir la cantidad, las concentraciones, ¿no? De hecho, cuando nos da tiempo, a ver, hágalo de una vez para que se vaya sin tarea. Resuelve el ejercicio. Vamos a quitarle la tarea. De una vez tenemos tiempo. ¿Qué pasaría con el equilibrio si añado dióxido de carbono? ¿Sería hacia los reactivos? No, pues entonces ya no tendríamos el equilibrio porque estoy Hacia los productos, aumentando maestra. la concentración de reactivos. Así es, se tiene que favorecer la cantidad de productos. Esto sería de izquierda a derecha. Si aumento la cantidad de carbono, También hacia los productos, ¿no? correcto. Sigo aumentando la concentración en reactivos, se tiene que favorecer. Las dos situaciones son igual, ¿no? ¿Sí? Aplicar calor. Ahí sí no sé, maestra. ¿Cómo afecta el calor a al equilibrio? Ya se me olvidó. Es Aquí que ahí tenemos depende que ver si si es es endotérmica o endotérmica o exotérmica, ¿no? exotérmica la reacción, así es. En las reacciones endotérmicas consideramos al calor como un En reactivo. el reactivo. Ajá, como que aquí habría más calor, ¿no? ¿Hacia dónde se favorecería el equilibrio? ¿Hacia dónde se desplazaría? Hacia los productos, ¿no? Sí, correcto. Hacia los productos. Incrementa la presión del sistema disminuyendo el volumen. ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio? Hacia reactivos, pero en reactivos tengo 2 moles y en productos tengo 2 moles. Así es. Cuando no cambian las moles, disminuye el volumen en la misma proporción, ¿no? Adicionar un catalizador. No afecta el equilibrio.
No afecta el equilibrio, muy bien. Eliminar monóxido de carbono. Así es. Muy bien. Aplicó la ley de Le Chatelier y los equilibrios químicos. Pues muy bien, jóvenes. Con eso estaríamos terminando el tema de equilibrio químico. Entonces, en resumen, tengo que, bueno, pues ya trabajamos las reacciones de oxidación-reducción, donde siempre vamos a revisar que la cantidad de moles de reactivos sea igual a moles de productos, porque se debe cumplir la ley de la conservación de la materia, ¿verdad? Donde moles de reactivos deben ser igual a moles de productos. También trabajamos la concentración de los reactantes en términos de molaridad, normalidad, molalidad, por ciento peso, por ciento volumen, fricción mol. Y finalmente, bueno, en el equilibrio químico vemos si tenemos equilibrios homogéneos o heterogéneos. Para los equilibrios homogéneos consideramos la constante de equilibrio aplicando la ley de acción de masas, que establece que el cociente de la concentración de productos elevado a sus coeficientes entre la concentración de reactivos elevado a sus coeficientes es igual a una constante, donde las concentraciones generalmente están expresadas en términos de molaridad. Y bueno, en una reacción en equilibrio, pues para tener toda la información, debo tener, además del estado de agregación de reactivos y productos, la reacción estar balanceada y conocer la cantidad de calor en función de la entalpía. ¿Qué factores termodinámicos me afectan el equilibrio? Pues la concentración, la presión, el volumen, la temperatura. Para ver pues, cuál es este efecto de los parámetros que afectan el equilibrio, aplicamos la ley de Le Chatelier. Bien, con esto cerramos la unidad número 3. Iniciaríamos el estudio de electroquímica para la próxima clase. Para el lunes, ¿verdad? Tenemos clase. Que sería el tema de electroquímica. Aquí vamos a trabajar para la electroquímica. Aquí tengo que hacer una relación de conceptos químicos y físicos. Necesito de la parte química, necesito conceptos sobre redox. Ya vimos redox. Porque las reacciones redox son las que se llevan a cabo en los procesos electrolíticos. Necesito conocimientos de electricidad básicos, ¿verdad? Como son el saber qué es un Coulomb, qué es un faradio, leyes de Faraday. Vamos a aplicar leyes de Faraday para celdas electrolíticas y ecuación de Nernst para celdas galvánicas. Pero antes de eso, bueno, vamos a ver un poquito sobre las teorías ácido-base, porque también vamos a trabajar electrolitos. Esto pues es una manera de un resumen general. No sé si tengo aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Muy bien, pues entonces estaríamos trabajando electroquímica. Le agradezco mucho la atención. Cuídense muy bien, tenga bonita tarde. Si se fue a vacunar, bueno, pues a descansar. Cuando le toca la vacuna a todos, porque ya tenemos que regresar a trabajar, ¿no? Ya tenemos que ir a los laboratorios. Entonces, ¿sí vamos a regresar este semestre de manera híbrida? Pues ahora sí que sí, depende de los factores, de que estemos vacunados todos y de que tengamos un semáforo epidemiológico verde. Cuando se tengan estas dos condiciones,
estaremos en condición de regresar, pero por lo pronto a nosotros nos están pidiendo tener los laboratorios preparados. Yo tengo allá a mi jefe de laboratorios revisando, están haciendo la limpieza, están revisando que tengamos todo listo para que en cualquier momento pues, pudiera darse un regreso. Aunque, bueno, yo sé que no todos ustedes están vacunados, pero digo, una conversación porque alguien en el chat me dijo que hoy le tocaba la vacuna, ¿no? Que no sabía si llegaba a clase. Seguramente esta semana, la próxima semana también van a estar citándolos, ¿no? Pero no sabe, maestra, como para cuándo más o menos, para, digo, ir viendo algunos que somos foráneos y así. Sí, ¿verdad? La situación con los foráneos es que usted va a tener que venir a rentar por acá. Yo estoy aquí enfrente del poli, sé que por aquí hay rentas por todos lados. He visto que hay mucha renta, por mucha gente se fue. Pero así una fecha no puedo decirle porque eso depende, como les digo, de lo que las autoridades condicionaron. El semáforo epidemiológico en la Ciudad de México en verde y que todos vacunados. ¿Y usted sabe si nos van a pedir las 2 vacunas o nada más una? Sí, las dos. O sea, lleva una, le falta el refuerzo, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, entonces, o sea, y en las cuentas que hemos tenido de colegio, pues se propone que tal vez sería por ahí de noviembre, diciembre, esperando pues este avance de vacunación. Pero pues igual le digo, depende también del semáforo epidemiológico, a lo mejor hasta enero, no sé, no les sé decir. Sí, esto es estadístico, ¿no? O sea, todavía no tenemos un dato oficial, ¿no? Pero pues estamos preparados para si nos dicen mañana te presentas, pues mañana el laboratorio ya está funcionando. El regreso sería a laboratorios, ¿eh? O sea, en primera instancia, si eso que le llaman híbrido es ir a laboratorios. Ahorita está trabajando estructura, el subdirector me comentó que lo que les van a programar a ustedes es programarles todos los laboratorios de sus materias el mismo día. El próximo semestre que ya están trabajando en esa estructura, por ejemplo, no sé, si usted tiene laboratorio de física y los lunes, programarle para el lunes también el laboratorio de computación y para el mismo lunes el laboratorio de química o estructura de materiales en este caso. O sea, para que vaya pues un solo día a todos sus laboratorios. Pero no hay de todo el grupo, ¿eh? O sea, porque los laboratorios, pues no conoce usted los laboratorios de la escuela, pero por ejemplo, computación tiene capacidad para 30 estudiantes, pero digamos que a una distancia de 50 centímetros. Obviamente se tendrá que respetar las condiciones sanitarias y entonces pues, solo tendría que ir la mitad, no cabrían los 30, ¿no? En los laboratorios de química, por ejemplo, tenemos capacidad para 16 estudiantes por laboratorio. Ahí estaríamos dividiéndolos, irían solo 8. O sea, es un poquito complicado. Claro que en el laboratorio de química pues lo dividimos al grupo en 2 secciones. Una sección está a cargo del titular y otra con un adjunto. Ya lo estaré revisando. Bueno.
¿Ya nos salimos? ¿O qué onda? ¿Se salió la profe? Ya vámonos. Y se vuelve y toma asistencia. O le mandamos mensaje al chat del grupo. Ah, pues sí, ¿no? Para confirmar. Quería decirles, pido perdón por los que sacaron lo mismo que yo y si es que les baja. No fue intencional. Debo decir que no mencioné en específico a alguno de ustedes por si les baja y bueno, eso. Pido perdón. No importa. Ya nos regresó. Loquillo Omar se cortó el pelo. Míralo. Un cortecito. Te quedó padre. Y si no entramos a álgebra, era así, todos, todos. Se va a enojar y los va a reprobar. Pero igual el profe no cuenta asistencias, ¿no? No hay problema. Si alguno quiere faltar, yo a veces falto. Bueno, eso sí, no cuenta asistencias. Pero pues tienes que ir por tu participación, ¿no? Como que ni participamos. Ay, es que ya es viernes. Ya no dan ganas. Ya vámonos, se queda. Saquen. La Daffer pone casa. Va. Hay que celebrar esos 5.
Pues ya va a salir a echar la papa. Ahí sí regresa la profa avisan. Adiós.
Yo digo que sí nos podemos salir, no se preocupen.